Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro Hechos de los Apóstoles. Trataremos de revisar el capítulo 18 y 19. Obviamente vamos a mirar qué pasó en el capítulo 17, donde Pablo ha salido de Corintio con rumbo a Tesalónica, y allí Pablo presenta la evidencia de que Yehoshua es el Mashiach esperado. Algunos judíos y muchos gentiles creyeron junto con mujeres pudientes de aquel entorno. Judíos envidiosos también manipularon hombres ociosos y malos para ir contra la Besorá, el mensaje que llevaba Shaul. Pablo y Silas son enviados entonces a Berea. Los de Berea, la ciudad de Berea, recibieron la Besorá, pero escudriñaban la Torá para ver si era verdad lo que se les enseñaba. Estos hombres no solo se quedaban con lo que se le decía Pablo, sino que querían investigar si realmente era palabra de hombre o palabra escrita en la Torá. Muchos escudriñadores creyeron la Besorá y también gentiles y mujeres de la sociedad. Los judíos de la Halajá entonces vinieron desde Tesalónica para agitar las multitudes en Berea contra Pablo. Pablo es llevado a Atenas, donde se enfrenta a los judíos influenciados por los intelectuales, y vimos ahí cómo Pablo se enfrenta a los filósofos epicúreos y estoicos, aquellos que estaban los epicúreos en el tema del placer y los estoicos en el tema del conocimiento. Pablo entonces es llevado al Areópago para debatir con estos filósofos, y ellos querían hacerlo presentar como un charlatán. Vemos entonces que Pablo sale de Atenas con alguna pequeña victoria y decide irse a Corintio, lugar que iba a visitar por primera vez. Entonces, antes de entrar a estudiar qué pasó en Corinto, veamos cuál es el contexto al que vamos a llegar el día de hoy. Estamos más o menos, según este contexto histórico, en el año 50 al 54 después de Mashiach. La Besorá se ha fortalecido en Europa del Este y en Grecia. También se han fundado congregaciones de judíos y gentiles seguidores de Mashiach en lo que entonces era Macedonia, es decir, en Tesalónica, en Filipo y en Berea. La filosofía y el intelectualismo humano chocaron con la Besorá llevada por Pablo, y ahora Shaul está saliendo de Atenas y se está estableciendo por un tiempo en lo que es Corinto, en Grecia. Después de estas cosas, Pablo, saliendo de Atenas, vino a Corinto, y habiendo encontrado a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién llegado de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Es decir, Pablo llega a Corinto y se encuentra allí con Aquilas y su esposa Priscila. Eran judíos que habían sido expulsados desde Roma. ¿Por qué? Porque en Roma ya estaba la Besorá, y estos judíos, tanto Priscila como a su esposo Aquila, habían sido creyentes de la Besorá, pero habían sido echados de Roma. Pablo hace una gran conexión con ellos porque eran ambos, tanto Aquilas como Pablo, de la Besorá, al igual que su esposa, la esposa de Aquilas, Priscila. Se juntan entonces y dice: vino a ellos Pablo por ser del mismo oficio. Pablo tenía el oficio de hacer tiendas, y se quedó con ellos y estaba trabajando porque eran fabricantes de tienda en cuanto al oficio. Y todos los Shabbat discutía en la sinagoga, persuadiendo a judíos y a griegos. Para entender esto, que es bien importante por lo que vamos a ver después en el libro de Romanos, Aquilas y Priscila habían sido expulsados porque en ese momento el emperador Claudio en Roma había visto que había ocurrido un levantamiento entre judíos, posiblemente judíos creyentes y no creyentes de la Besorá, y esto trajo un movimiento en Roma que no le gustó a Claudio, el emperador, y expulsó a todos aquellos que eran seguidores de Yehoshua. Al ser expulsados, entonces Aquila y Priscila viajaron hasta Corinto. De esto la Biblia no nos da cuenta, pero en la historia encontramos a un escritor romano llamado Suetonio, que en su obra La vida de los Césares, él expresa que Claudio, el emperador, expulsó de Roma a los judíos que hacían constantemente disturbios
por instigación de Cresto. Pero allí la palabra Cresto o el nombre Cresto no se trata de un tal Cresto, sino que debe haber sido Cristo, es decir, que eran instigadores según Claudio o según el gobierno romano, porque llevaban el nombre de Cristo. O sea, era una discusión posiblemente como las que tenía Pablo entre creyentes de la Besorá y judíos creyentes de la Alhaja. Continuamos en el capítulo 18, versos 5 al 11. Dice: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, llegaron a Corinto, Pablo se dedicó por completo a proclamar la palabra, es decir, ahora va a dejar el negocio de las tiendas y va a concentrarse en el desarrollo de la educación de la Besorá a los judíos. Dice, testificando a los judíos que Yeshua era el Mashiach. ¿Dónde hacía esto? En las sinagogas. Cuando se le opusieron y lo injuriaron, los judíos que no querían aceptar la Besorá, él protestó sacudiendo sus ropas y les dijo: vuestra sangre caiga sobre vuestras cabezas. Soy inocente, de ahora en adelante iré a los gentiles. Lo que está diciendo Pablo no es que ahora no va a dirigirse a los judíos, sino solo a los gentiles, porque más adelante vamos a ver que sigue yendo a las sinagogas a llevarle la Besorá a los judíos. Lo que él está diciendo es que a este grupo pues no le va a seguir hablando de la Besorá, sino a los gentiles que están en Corinto. Y además les hace cita de lo que dice la Torá o la Biblia hebrea respecto a lo que ellos están haciendo, que era despreciar la palabra de Dios. Y vamos a Ezequiel 3:17 al 19 para comprender lo que Pablo le está diciendo a estos judíos, que deberían ellos saberlo porque era de la parte de los profetas. Dice Ezequiel 3:17 al 19: hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Es decir, lo que estaba haciendo Shaul era advertirles a aquellos judíos en esa sinagoga que él le estaba dando la palabra de Dios, salida de la boca de Dios. Dice, cuando yo diga al impío, es decir, aquel que siendo del pueblo rechaza la Besorá y la Torá, dice, ciertamente morirás si no le adviertes. Entonces Shaul lo que está diciendo es, oye, ya la muerte no puede venir sobre mí, la muerte eterna, sino sobre ustedes mismos por haber rechazado lo que ya está escrito en Ezequiel. Y dice, si no les adviertes, si no hablas para advertir al impío, aquel que no quiere aceptar la palabra, que se aparten de su mal camino a fin de que vivan vida eterna, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Es decir, si Shaul no hacía lo que estaba haciendo, llevarle la palabra a los judíos, y este grupo lo rechazaba, entonces ellos iban a morir por su propia sangre. Pero si Pablo no lo advertía, Pablo también iba a morir por su propia falta de no llevar la Torá. Entonces le dice, pero yo demandaré su sangre de tu mano, es decir, porque no llevaste la palabra. Pero si tú, en este caso Shaul, has advertido a estos judíos que no aceptan la palabra, observe que el impío es aquel que está en el pueblo. Si tú has advertido a este que es del pueblo, pero rechaza la Torá y los profetas, y este no se aparta de su impiedad, y no se aparta de rechazar la palabra, ni de su camino impío, el camino de rechazo a la palabra, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma. Esto era lo que se señalaba Shaul a ellos. Ya la sangre de ustedes no está sobre mí, sino sobre sus cabezas. Entonces Shaul se va a ir, no va a continuar en esa sinagoga, y dice, entonces Pablo salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, es decir, llamado Justo, un gentil que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Y Crispo, presidente de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios que lo oyeron creyeron y fueron bautizados. Lo que vemos acá es que Shaul ahora sale de la sinagoga y, como les dijo a estos judíos, ahora voy a ir a los gentiles. Se establece en la casa de un gentil y ahí empieza a enseñar, y resulta que uno de los judíos que dirigía la sinagoga se convierte entonces a la Besorá, acepta la Besorá, él y su familia, y son salvos.
Estaba cumpliéndose lo que Shaul estaba diciendo en Ezequiel 3:17 al 19. Fueron bautizados muchos en Corintios, dice, y el Señor dijo a Pablo en una visión de la noche: no temas. Es decir, mientras dormía, Pablo recibe un sueño, una visión, que el Señor le dice: no temas, sino habla. ¿Dónde? Ahí en Corinto. Y no calles, porque yo estoy contigo y nadie se esforzará en ti para hacerte mal. Nadie te va a hacer mal en Corinto, era lo que le estaba diciendo el Señor, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Dónde? En Corinto. Y permaneció allí en Corinto 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Es decir, se quedó en Corinto 1 año y medio en la casa de aquel gentil, enseñando tanto a judíos como a gentiles en la ciudad de Corinto. Luego continúa diciendo: mientras Galión, que se llamaba Lucius Junius Galio, era un romano, había sido establecido como cónsul o procónsul en Acaya. Acaya era el nombre que se le daba a toda Grecia. Entonces los judíos atacaron juntos a Pablo. Cuando se estableció Acaya, cuando se estableció Galión en Acaya como procónsul, los judíos se levantaron juntos contra Pablo. ¿Dónde? En Corinto, que pertenece a Acaya, que era Grecia. Y lo llevan ante el tribunal llevaron ante el nuevo procónsul. Y le dicen: este hombre está persuadiendo a las personas a adorar a Dios en forma contraria a la ley. Aquí hay que aclarar que cuando dice la ley, no se están refiriendo a la ley de Dios, a la Torá, sino a la ley de hombre, a la halajá, que incluía la Torá y todas las tradiciones de los ancianos. Entonces lo que el señor Galión, el procónsul romano, que había sido establecido por ahí entre el año 51 y 52 como gobernador de Acaya, tiene que tomar una decisión en cuanto a esta disputa que hay entre judíos creyentes en la halajá y judíos creyentes en la Torá y la Besorá, que era el camino o la gente de Pablo. Entonces aquí está ocurriendo lo mismo que ya mencioné que ocurrió en Roma, una situación donde el procónsul puede expulsar a todos los judíos que estén allí, pero lo que va a ocurrir es lo siguiente. Dice Galión, si se trata de algún delito o de una maldad grave que vaya contra la ley romana, yo estaría justificado en aceptar la queja de vosotros judíos. Le dice, esto es un problema judío, no es un problema de la ley romana. Dice, pero ya que se trata de puntos de desacuerdo sobre palabras y nombres, porque estaban hablando de Yeshua, de vuestra propia ley, es decir, sobre la halajá de ustedes, solucionadlo vosotros mismos. No seré juez de estas cosas, de esta religión, es lo que estaba diciendo. No me voy a meter en su religión. Yo soy gobernador para todo lo que es la ley romana, pero su religión y sus cuestiones legales, rituales de su ley, no son mi jurisdicción. Es lo que estaba diciéndole este gobernador romano. Y dice, no seré juez de estas cosas. Luego los hizo sacar del tribunal. Entonces todos los judíos que estaban molestos porque aquel Galión, gobernador romano, no estaba haciendo nada, tomaron a Sóstenes, que era el presidente de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo delante del tribunal. Sin embargo, ninguna de estas cosas le preocupaba a Galión. Galión lo dejó que se dieran golpes o que atentaran contra la vida de Sóstenes, porque no se trataba de un tema de ley romana, sino un tema de ley judía, de halajá, de costumbres y tradiciones judías. Pablo, después de permanecer muchos días más en Corinto, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Fíjense que ahora viajan juntos. Aquellos que vinieron de Roma van a estar viajando con Pablo, y dice, a él le cortaron el cabello en Cencrea. Cencrea era un puerto que quedaba en Corinto y del cual salían barcos hacia todos los lugares del mundo romano de aquel entonces. Así que por allí posiblemente ya habían llegado Priscila y Aquila desde Roma y ahora se estaban embarcando, pero para ir hacia Éfeso. Y dice, ahí a Pablo le cortaron el cabello en Cencrea, porque había hecho un voto.
Es decir, un voto, como lo vemos en número 6:5, dice: durante el término de su voto como nazareo, cuando no le cortaban el cabello o aceptaban no cortarse el cabello como un voto, se le llamaba nazareo. Dice: ninguna navaja tocará su cabeza, permanecerá consagrado hasta el cumplimiento de su mandato como nazareo de Hachén, dejándose el cabello de su cabeza sin recortar. Puede ser que Shaul había hecho un voto de que cuando entrara a Macedonia y a Acaya, es decir, a la parte de Europa del Este y a Grecia, él pudiera salir con vida. Es una especulación, pero podemos verlo así. Él había hecho un voto para salir sano y salvo de ese territorio, y ahora que iba a salir de ese territorio se podía cortar el cabello porque se había cumplido el tiempo de su voto y se había cumplido que él había salido con bien. Entonces, cuando llegaron a Éfeso, ciudad comercial muy populosa, tenía varios millones de gente viviendo allí, era una ciudad comercial como un centro financiero del Imperio Romano. Dice: Pablo dejó allí a Priscila y Aquila, es decir, ahora se separan Priscila y Aquila y se van a quedar en Éfeso. Pablo va a continuar el viaje. Se quedan allí, pero el mismo Pablo entró a la sinagoga. Observe que no dejó de llevar Besorá a la sinagoga, no dejó de llevarla, porque nos dijo en el pasaje anterior que se iba a ir a los gentiles, pero eso lo que quiere decir es a los gentiles de Corinto. Ahora continúa con los judíos. Nunca hubo una separación en ese momento entre gentiles y lo que llaman cristianos, porque todavía el cristianismo no existe allí. Entonces llegaron a Éfeso y Pablo va a la sinagoga nuevamente a establecer y a hablar de las Besorá. Y se dirigió a los judíos. Cuando le pidieron que se quedara más tiempo, él no accedió, sino que se despidió de ellos y añadió: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Entonces aquí vemos que Shaul se quedó, fue bien atendido, no fue rechazado en Éfeso y acordó regresar nuevamente a esa ciudad. Luego zarpó de Éfeso, y cuando llegaron a Cesarea, ya en territorio de Israel, subió y saludó a la congregación. Es decir, subió. Cuando dice subió es que suben a Jerusalén, porque espiritualmente ir a Jerusalén era subir, era ascender, y salir de Jerusalén era descender. Entonces llegó a Cesarea, y de Cesarea viajó a Jerusalén y se reunió para saludar a la congregación, a la Cajal de Machía en Jerusalén, es decir, a los apóstoles. Y luego descendió hacia Antioquía, se fue a Siria nuevamente, y después de pasar algún tiempo allí en Antioquía, Pablo salió y recorrió, está iniciando su tercer viaje. Había terminado su segundo, ahora iba a iniciar el tercer viaje misionero. Y recorrió las regiones de Galacia y Frigia, es decir, se fue hacia los Gálatas, fortaleciéndolos a todos en las congregaciones. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Mientras Pablo está en Gálatas, llega un tal Apolos, un judío natural de Alejandría. Alejandría, ¿qué era? Era el centro judío más grande fuera de Israel. En Egipto estaba. Es decir, lo que nos está diciendo la palabra es que ha llegado un judío de Egipto. Ya habíamos visto uno que llegó de Roma, que era una pareja, Apolos Aquiles y Priscila, y ahora llega un judío de Egipto llamado Apolo. Con esto lo que nos está enseñando la palabra es que había ido la Besorá sin Pablo y sin apóstoles a Egipto, en África, y a Italia, en Roma. Esto lo podemos saber porque cuando recordemos en Hechos 2 hubo el derramamiento de Ruach HaKodesh, había muchos judíos y también proselitos, es decir, gentiles, que habían ido a la fiesta de Chabot, y ahí hubo un derramamiento del Ruach HaKodesh, y de allí se agregaron a la congregación de Machía más de 3.000 personas. Puede ser que de esas 3.000 personas Apolo sea uno y Priscila y Aquila sean otros, y cuando regresaron cada uno a sus lugares de origen, es decir, a Egipto, uno a Alejandría y los otros a Italia, Roma. Así que entonces tenemos que llega Apolo
natural de Alejandría, y era un orador elocuente, o sea, sabía hablar muy bien, era muy versado en las escrituras, también había estudiado mucho la palabra de Dios y había enseñado oralmente en el camino del Señor, es decir, había enseñado en Egipto. Y con gran entusiasmo llegó a Éfeso y empezó a hablar y enseñar cuidadosamente los hechos acerca de Yeshua. Era un hombre que había recibido derramamiento Ruach HaKodesh en el Chabot de Jerusalén. Así que entonces empieza a enseñar, pero aunque solo conocía el bautismo de Juan, o sea, empieza a enseñar, pero no conocía cómo llevar Ruach HaKodesh, solo conocía el bautismo de arrepentimiento de Juan. Entonces comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, que se habían quedado allí en Éfeso, lo oyeron, se dieron cuenta que él, aunque tenía una gran elocuencia y un conocimiento, no estaba bien orientado como lo era Pablo, y Priscila y Aquila habían sido orientados por Pablo. Así que lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios, es decir, la Besorá. Y cuando Apolo quiso pasar a Callas, es decir, va a ir ahora a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para darle la bienvenida. Él iba a ir a Corinto. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de cómo alguien que está versado en la palabra, habla muy bien, pero no tiene todo el conocimiento, puede cometer errores. Y lo que estaba haciendo Priscila y Aquila, que ya habían estudiado con Pablo, era ayudar a Apolos a que entendiera mejor las cosas antes de irse a continuar llevando el evangelio o la Besorá a los de Corinto. Así que le dan una carta después de haberlo enseñado mejor, y cuando llegó él ayudó a muchos que habían confiado por gracia, es decir, a los que ya Shaul había dejado en Corinto, él empezó a ayudarlos, porque entonces va a refutar furiosamente o vigorosamente a los judíos que no habían aceptado la Besorá. Y en debate público demostró por las escrituras que el Mashiach era Yeshua. Resulta que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo venido por las regiones más arriba, es decir, estaba pasando por Gálatas, Pablo viene a Éfeso. Y dice, y él encontró allí discípulos y les dijo, ¿recibiste Ruach HaKodesh cuando confiaste? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar de que haya un Ruach HaKodesh. Observa una cosa, la primera cosa es, ya no está ahí ni Aquilas ni su esposa Priscila, porque posiblemente hayan regresado a Roma. Tampoco está Apolos, y Apolos no tenía el bautismo de Ruach HaKodesh, solo bautismo de Juan. Y cuando él le pregunta quién los bautizó, posiblemente haya sido Apolo. Entonces Pablo dijo, ¿en qué pues fuiste inmersos? ¿En qué fuiste bautizado? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Respondieron. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de cambio de disposición mental, es decir, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que confiara en el que había de venir después de él, es decir, Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados e inmersos en el nombre del Señor Yeshua, y cuando Pablo les impuso las manos, vino Ruach HaKodesh sobre ellos y comenzaron a hablar en idiomas no adquiridos naturalmente, es decir, empezaron a hablar en otros idiomas que ellos no conocían, y empezaron a profetizar. Ahora, dice la palabra, eran unos 12 hombres en total. Es decir, es posible que Apolos había enseñado a estos 12 hombres, pero no los había llevado a lo que era el conocimiento de Ruach HaKodesh, y es probable que estos 12 hombres, aunque habían sido discipulados por Apolo, todavía seguían haciendo sus mismas cosas, es decir, habían recibido el Señor, como muchos hoy aceptan el Señor en una congregación, pero siguen siendo las mismas personas. Un creyente gentil no podía tener conocimiento de Ruach HaKodesh. Apolo los bautizó en el bautismo de Juan, pero no tenían Ruach HaKodesh. Y como no estaban enseñados por Ruach HaKodesh, ellos no podían dimensionar
que era pecado. Así que si eran alguien que tenían dedicado a la hechicería y a lo demás que era muy común en esa región, entonces recibían bautismo de Juan, pero seguían en sus prácticas hechiceras o aquellas que fueran pecado contra la palabra de Dios. Entonces también pensaban que debían guardarle lealtad a quien los bautizó, posiblemente Apolos, y por eso vemos más adelante que Pablo va a hablar de quién es bautizado por Apolos y quién es bautizado por él. Entonces llegamos al capítulo 19, verso 8 al 10, que dice: entonces Pablo entró en la sinagoga allí en Éfeso y con valentía habló durante 3 meses, dirigiéndose a ellos y convenciéndolos acerca del reino de Dios. ¿A quién? A los judíos en la sinagoga y a aquellos gentiles que se acercaban a la sinagoga para conocer de Dios. Pero cuando algunos se obstinaron y se negaron a creer, injuriando el camino, es decir, injuriando la Besorá, delante de la congregación, Pablo los dejó y tomó consigo a los discípulos, aquellos que aceptaban la Besorá, se fueron con Pablo y se dirigieron a una sala de conferencia de un tal Tirano, que no se sabe si era judío o si era gentil. En esta sala de conferencias Pablo establece entonces una escuela, y esto lo hace durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, es decir, gentiles, oyeron la palabra de Dios. Durante 2 años estuvo enseñando en esa sala de conferencias Pablo. Shaul estaba 2 años en ese lugar, y toda Asia, es decir, todo lo que era Éfeso, empezó a creer en la Besorá, tanto judíos como gentiles, o escucharon la palabra de Dios. Hachén estaba realizando milagros extraordinarios por las manos de Pablo allí en Éfeso. Empezó Pablo, o mejor dicho, Ruach HaKodesh, a través de Pablo, a hacer grandes milagros. De modo que cuando incluso los pañales o delantales, o los pañuelos o delantales que habían sido tocado el cuerpo de Pablo, eran llevados a los enfermos, y sus enfermedades los abandonaban y los espíritus malignos salían de ellos. Esto nos lo enseña la palabra para que entendamos que había una gran idolatría y una gran hechicería en Éfeso. Era grande la idolatría y la hechicería, y todo se veía en base a esta hechicería. El Señor lo que está haciendo es mostrar que la hechicería no tiene valor frente al poder de Ruach HaKodesh, que ahora a través de Pablo se estaba dando. Mientras había muchos curanderos por todos lados, Pablo no tenía que ir a tocar a nadie, sino que solo con lo que él había tocado, ese instrumento, ese grupo, esa manta o ese pañuelo o ese delantal, podía ser llevado a otro lugar, y con eso era curada la persona. Era una muestra de Ruach HaKodesh contra la hechicería. Entonces, un grupo de judíos que viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos, eran unos judíos que buscaban dinero llevando hechicería a los lugares, y allí en Éfeso, en todo el territorio de Éfeso, la gente dada a la hechicería pagaba por esas cosas. Cuando Ruach HaKodesh acá lo hacía de gratis a través de Pablo, solo con objetos. Aquí estos judíos se aparecen, eran 7 y eran exorcistas. Dice, trataban de usar el nombre del Señor Yeshua en sus conjuros, es decir, que veían que Pablo podía hacer sanidades a través de Ruach HaKodesh, y ellos, que eran más que hechiceros, comerciantes, querían tomar el nombre de Pablo y el nombre de Yeshua para hacer más dinero. Entonces decían, tomando el nombre del Señor Yeshua en sus conjuros, decían, te ordeno en el nombre de Yeshua, de quien Pablo proclama que salgas. Esto lo estaban haciendo 7 hijos de un hombre llamado Esceva, un judío gobernante de sacerdotes, es decir, gobernantes de algún culto mixto que era entre palabra de Dios y hechicería. La habían mezclado y habían hecho alguna especie de culto, y el padre de estos hombres era el sacerdote principal de ese culto.
Pero el espíritu inmundo, cuando ellos usaron el nombre de Yeshua para curar a alguien que estaba endemoniado, ellos usan el nombre de Yeshua, el espíritu que está dentro de aquella persona, en la mente de esa persona, y lo hacía trastornar y hablar diferente. El espíritu inmundo le contestó a estos 7 hijos de Seba, a estos 7 judíos mercaderes de la fe idólatra que había en Éfeso, y les dice el espíritu: conozco a Yeshua y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Entonces el hombre en quien estaba enseñoreado el espíritu inmundo saltó sobre ellos, el hombre, no el espíritu. Con fuerza sale aquel hombre y cae sobre los 7 y los golpea a todos hasta someterlos, y prevaleció contra ellos, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto era otra vez una muestra de Ruach HaKodesh contra la idolatría y contra la hechicería que había en Éfeso. ¿Por qué? Porque estos judíos estaban usando una mezcla, un misticismo que habían mezclado con la palabra de Dios para ganar dinero. Y en Mateo 10:8 vemos que dice el Señor: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiar leprosos, expulsen demonios, gratuitamente recibistes, dad gratuitamente. Esto fue sabido, esto era lo que buscaba Ruach HaKodesh, que esto se supiera, que el poder de Dios está sobre toda hechicería y sobre toda idolatría. Dice: esto fue sabido por todos los que vivían en Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Yeshua fue engrandecido. Es decir, la gente que había ido a las reuniones de Pablo en aquella sala de reuniones y habían escuchado a Pablo, empezaban a creer, pero no dejaban su hechicería y su idolatría. Seguían consultando sus libros de magia, seguían consultando a brujos y a exorcistas, y volvían a hacer conjuros, aunque oían a Pablo en las reuniones. Entonces dice: muchos de los que habían creído se presentaron. Muchos de los que habían estado en las reuniones con Pablo, en aquella sala de reuniones donde Pablo enseñaba, se presentaron confesando y dando a conocer sus prácticas. Empezaron a decir que sí, que a pesar de que habían recibido la palabra, seguían en sus prácticas idólatras y hechiceras. Y un gran número de los que habían practicado magia, es decir, hechicerías, recogieron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Es decir, aquellos que habían escuchado de la palabra, cuando vieron todos los milagros que hacía Shaul mediante los objetos que él tocaba, y encima vieron que el demonio solo responde a Yeshua y a Pablo y no a cualquiera que se cree un brujo, entonces ellos recogieron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Y cuando se sumó el valor de los libros, se encontró que el total era 50,000 monedas de plata. De esta manera la palabra del Señor siguió creciendo en poder y prevaleció. El valor que tenía la hechicería y la brujería fue quemado delante de todos. Después de todo esto, Pablo resolvió, es decir, decidió por Ruach ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Pablo está en Éfeso, ahora va a regresar, como pueden ver en el mapa, va a regresarse desde Éfeso hacia Acaya, que es Grecia, y va a entrar a Macedonia, que es donde está Tesalónica y Filipos. Y allí va a regresar él, según nos cuenta. Pero observe lo que dice: y él dijo, después de haber estado allí, debo ir también a Roma. Es decir, Pablo está recibiendo por Ruach HaKodesh aquí en este momento que él debe ir a Roma. Por tanto, él toma la decisión de hacer un recorrido por todas las congregaciones que allá había fundado, y sabe que ahora el Ruach HaKodesh lo va a mandar a Roma. ¿Por qué? Porque ha terminado ya su obra en Asia y en Europa, y ahora tiene que ir a la cuna de el poder romano y la idolatría, Roma. Entonces dices: después de enviar a sus 2 ayudantes, Timoteo y Erasto, a Macedonia,
él mismo se quedó por un tiempo en la provincia de Asia. Es decir, no se fue inmediatamente, envió a Timoteo y Erasto que fueran a Macedonia y él continuó en Éfeso. Y luego nos dice la palabra, en ese tiempo se produjo un gran alboroto a causa del camino. Es decir, mientras Pablo continúa en Éfeso, donde ya lleva 2 años, comenzó un alboroto. ¿Por qué? Porque un tal Demetrio, un platero, alguien que se dedicaba al negocio, a la industria de la plata, acuérdense que era un territorio financiero para Roma, lo que es Éfeso, y había mucho dinero, y habían aparentemente minas de plata, y había un gran negocio sobre lo que era la plata, el metal. Entonces este Demetrio, que dirigía al negocio de la fabricación de templos de plata y miniatura de Artemisa, es decir, hacían estatuillas, y también no solo de la diosa, sino de su templo, empezó a darse a conocer que él estaba en desacuerdo con lo que estaba diciendo Pablo. Y dice, comenzó con Demetrio un gran alboroto. ¿Quién es Demetrio? Un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa Artemisa. Él les daba a los artesanos no poca ganancia, es decir, él tenía a los artesanos que fabricaban estas estatuillas, él les daba mucho dinero porque él ya estaba ganando mucho dinero con la llegada de toda la gente que iba a la idolatría de Artemisa en Éfeso. Recuerde que Artemisa es también Diana de los Efesos y tiene otros muchos nombres, como por ejemplo, para los hebreos Artemisa o Diana era Astarot. En fenicio, para los fenicios era Astarte. Para los acadios era Ishtar y era Cibeles, que es la que está en Roma hoy, y era Oestre en anglosajón, que es Easter en inglés, que es la que citan mucho cuando viene la Semana Santa en Estados Unidos. Sus símbolos eran los mismos en todas partes, eran conejos, huevos, y por lo general era representada con senos desnudos. Eso era para representar una diosa madre, una diosa que se multiplica, es decir, de la fertilidad y que amamanta a sus hijos. Ella era la diosa de la vida, era una diosa virgen. Escuche bien, era una diosa virgen. Se la considera como protectora de la castidad y sus sacerdotes tenían que ser castos. Y en virtud exigía que todos los de su cortejo, todos fueran castos y vírgenes. Era considerada diosa virgen y madre de la vida. Entonces, este Demetrio reunió a los artesanos y a los trabajadores de los oficios similares de la platería y dijo: varones, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este negocio, y veis y oís que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a una gran multitud. Observe que no va contra el camino, porque no es un tema de teología, es un tema de dinero. Está afectando la economía de estos gentiles, y el que lo está afectando no es una congregación, es un hombre, y va contra Pablo. Y le dice: este Pablo ha persuadido y ha apartado una gran multitud, diciendo que no son dioses los que por medio de manos están haciéndose. Hay peligro, le dice a la multitud, no solo de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea considerado como nada. El templo de la diosa Artemisa era una de las grandes lugares para visitar en aquel tiempo. Era una estructura de unos 7.000 metros cuadrados, era enorme, y la gente iba de todos los lugares, hasta de Roma, a visitar este lugar. Por tanto, estaba Pablo afectando el turismo, estaba afectando la industria y estaba afectando las finanzas, pero además estaba afectando la idolatría a esta diosa virgen. Así que esta gran multitud se va a levantar contra Pablo, porque estaba Pablo supuestamente en boca de Demetrio desacreditando a la gran diosa Artemisa, que era considerada la patrona de aquel lugar.
Y dice, y esta Artemisa es considerada como nada por Pablo, y ella, a quien toda la provincia de Asia y el mundo adora, sufrirá la pérdida de su grandeza. Eso era lo que estaba peleando este varón llamado Demetrio. Cuando oyeron esto, se enojaron y comenzaron a gritar la multitud, y gritaban: grande es Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de alboroto y la multitud corrió al teatro junta. Toda una multitud se corrió por toda la ciudad hasta el lugar que se llama el teatro. Es decir, el teatro era un anfiteatro donde se reunían otra vez para los debates, como ya vimos en el caso de Atenas. Y la ciudad se llenó de alboroto y la multitud corrió al teatro junta, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco. Es decir, no es que los arrastraron, sino que los atropellaron en el camino hacia el anfiteatro. Los macedonios, que eran compañeros de viaje de Pablo, quedaron envueltos en esta multitud y fueron empujados hasta el anfiteatro. Pero cuando Pablo quiso entrar en la asamblea pública, cuando Pablo quiso ir a defender su posición ante los plateros, los discípulos no lo dejaron. Incluso algunas autoridades provinciales que eran sus amigos le enviaron un mensaje instándole a que no se aventurara a entrar en el teatro. Observe que ya Pablo llevaba más de 2 años allí, tenía amigos incluso en los ministerios gubernamentales de Éfeso que le estaban diciendo que no se metiera porque era la multitud muy agresiva. Entonces unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la asamblea, y fíjense aquí hay un detalle bien interesante. Aquí la palabra asamblea, que es eclesía, que es como siempre se usó eclesía como asamblea, y que los cristianos más adelante transformaron en iglesia. Dijeron, no, eclesía es iglesia, pero aquí no dicen iglesia, porque aquí está diciendo porque toda la asamblea, es decir, la multitud, la eclesia, hubieran dicho la iglesia, pero no, aquí no correspondía para ellos, sino cuando hubiera una reunión donde Pablo estaba hablando con judíos y gentiles, entonces le llamaban iglesia, pero cuando hay una multitud congregada, no le llaman iglesia, sino multitud. Entonces esta multitud estaba alborotada y la mayoría no sabía por qué se había reunido. Y algunos de la multitud concluyeron que se trataba de Alejandro, porque los judíos lo habían empujado al frente. Es decir, en toda esta multitud había un judío llamado Alejandro que nada tenía que ver con Pablo ni con los discípulos de Pablo, sino que estaba allí y él trató de que la cosa se calmara. Y Alejandro, haciendo un gesto con la mano, quería defenderse ante la asamblea pública, es decir, ante el pueblo, pero cuando reconocieron que era judío, todos gritaron al unísono, grandes Artemisa de los Efesios. Durante 2 horas gritaban, así que Alejandro no pudo hablar. Y aquí lo que observamos es que sencillamente había una gran multitud de gentiles que al ver a Alejandro, que era judío y lo conocían, pensaron que todos los judíos eran como Pablo, pero no era así. Lo que estamos viendo aquí es que lo que llaman hoy día cristianismo no era cristianismo, era una secta judía llamada El Camino, que llevaba la Besorá, es decir, que Yeshua es el Mesías y es la salvación, pero todo gentil veía a un judío como igual que Pablo. Así que no había una distinción entre judíos y los seguidores de Pablo como cristianos, sino que para los gentiles todos eran judíos. Después que el secretario de la ciudad tranquilizó a la multitud, se metió el secretario de la ciudad y dijo: varones efesios, ¿qué persona hay que no sepa que la ciudad de los efesios que Diana de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa? Es decir, vamos a corregir. Dice, entró este secretario de la ciudad y dijo: varones efesios, ¿qué persona hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen que cayó desde Zeus, es decir, del cielo? Aquí estaba este hombre entrando a calmar, ya sí le pusieron atención, porque era un gentil y porque era un representante del gobierno, y llamó la atención de ellos y le dijo: dense cuenta que Diana de los Efesios para todo el mundo romano es conocida como la guardiana de esta ciudad, y
Esta ciudad es guardiana a su vez del templo de ella y de la imagen que cayó del cielo. Es decir, había caído fragmentos de un meteorito. Ellos lo habían tomado como que era la diosa que había llegado y la tenían en ese templo como adoración. Entonces, debido a que estos hechos son indiscutibles, decía este hombre, debes guardar silencio y no hacer nada imprudente, porque habéis traído aquí a estos hombres que no son ladrones del templo ni blasfemadores de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, es decir, vayan y presenten los cargos contra Pablo. Y si hubiera quejas sobre estos otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea. Ahí podríamos decir en una iglesia, porque la palabra que aparece es iglesia, pero no la ponen como iglesia, la ponen como asamblea. Y dice, podrían resolverse en una asamblea legal. Y luego les dice el secretario del gobierno, porque corremos el peligro de ser acusados de disturbios hoy, o sea que los romanos pudieran entrar y acabar con esa reunión, con esa eclesía. Podemos correr el peligro de ser acusados de disturbios hoy, ya que no hay ninguna causa que podamos dar para explicar esta reunión desordenada. Después de dicho esto por el secretario del gobierno, se despidió a la eclesía, se despidió a la iglesia. Y con esto, mis hermanos, terminamos.